Hace apenas 6 meses, te contamos aquí la historia de cómo un país pequeño, rodeado de desierto y con muy poca lluvia, consiguió lo que parecía imposible: convertir la escasez de agua en una ventaja estratégica. Hablamos de un Israel donde más del 60% del territorio es árido, donde durante décadas casi todo dependía de un solo lago en el norte, y de cómo la ingeniería convirtió ese escenario de colapso en un sistema complejo de canales, estaciones de bombeo, riego por goteo, desalinización masiva y reutilización de aguas residuales. En aquel vídeo, el mensaje era claro. A base de tuberías, concreto, bombas y datos, Israel había conseguido que un país sin agua suficiente no solo sobreviviera, sino que exportara alimentos y tecnología hídrica al resto del mundo. Pero 6 meses. En un planeta que se calienta y en una región donde cada año de sequía cuenta, pueden cambiar más cosas de las que parece. Mientras gran parte del mundo sigue mirando las curvas de temperatura y hablando de crisis climática en abstracto, Israel está ajustando de nuevo su red hídrica como si fuera un organismo vivo. El mismo sistema que durante décadas llevó agua dulce del norte al sur, ahora empezó a funcionar también al revés, bombeando agua desalinizada desde el Mediterráneo de vuelta al mar de Galilea para evitar que se hunda por debajo de niveles críticos. Antiguas infraestructuras se están ampliando, nuevas plantas entran en operación y el país está cerrando aún más el círculo entre mar, cloacas, desierto y agricultura. En este vídeo vamos a entrar en esa versión actualizada de la historia, cómo el megaproyecto que te mostramos hace medio año se transformó en algo todavía más ambicioso, y por qué entender esa red de tuberías y bombas es, en realidad, asomarse al futuro del agua en todo el planeta. Durante décadas, el corazón de toda esta transformación fue el mismo: una columna vertebral de hormigón y acero llamada National Water Carrier. Ese sistema, construido entre los años 50 y 60, tomó el agua dulce del mar de Galilea en el norte y la empujó a través de túneles, canales abiertos, estaciones de bombeo y tuberías presurizadas hacia las zonas más secas del centro y del sur, incluido el desierto del Negev. En lugar de depender de pequeños acuíferos dispersos y lluvias impredecibles, Israel pasó a tener una única red nacional capaz de mover agua a contrarreloj, superando desniveles de cientos de metros y manteniendo ciudades, industrias y asentamientos agrícolas conectados a la misma arteria hídrica. Sobre esa columna vertebral se construyeron los otros pilares que ya conoces: el riego por goteo, que entrega cada gota exactamente donde la planta la necesita; la desalinización masiva en la costa mediterránea, que convierte agua de mar en agua potable a escala industrial; y la reutilización casi total de las aguas residuales, que transforma lo que antes era un residuo en una segunda fuente de abastecimiento para la agricultura. Juntos, estos sistemas convirtieron a Israel en una especie de máquina de agua, capaz de sobrevivir a sequías prolongadas y, al mismo tiempo, exportar tecnología hídrica a medio mundo. Pero incluso un sistema tan sofisticado tiene un límite cuando el clima sigue empeorando y el lago del que depende empieza a caer una y otra vez hacia niveles peligrosos. Fue en ese punto cuando los ingenieros tomaron una decisión que cambió por completo las reglas del juego: usar la misma red nacional no solo para vaciar el mar de Galilea hacia el país, sino también para alimentarlo desde el mar. Durante años, el National Water Carrier funcionó en una sola dirección, desde el mar de Galilea hacia el resto del país. Pero a medida que las sequías se hicieron más frecuentes y las temperaturas subieron, ese lago dejó de ser una fuente y empezó a parecerse a un depósito en peligro. Una y otra vez, su nivel se acercó a las líneas roja y negra que marcan el punto a partir del cual el daño ecológico puede ser irreversible. No bastaba con bombear menos,
Si el lago seguía cayendo, corría el riesgo de convertirse en una cuenca salinizada y empobrecida, incapaz de cumplir su papel estratégico. Fue entonces cuando Israel tomó una decisión que parecía casi un truco de ciencia ficción: usar la misma red que durante décadas sacó agua del lago para empujar agua de vuelta dentro de él. En la práctica, eso significó construir una conexión directa entre el sistema de desalinización de la costa mediterránea y la infraestructura ya existente del National Water Carrier, y equiparla con estaciones de bombeo capaces de enviar agua en sentido contrario, desde el oeste hacia el norte y finalmente hasta el propio mar de Galilea. Tuberías de gran diámetro enterradas bajo colinas y valles, bombas de alta potencia trabajando a diario, válvulas y sensores reprogramados para controlar un flujo que ahora puede cambiar de dirección según la necesidad del sistema. El resultado es algo único. El lago ya no es solo el corazón que alimenta la red, también se ha convertido en un pulmón de reserva, recargado artificialmente con agua desalinizada cuando el clima aprieta. Pero para sostener ese movimiento doble, Israel tuvo que dar otro paso igual de radical en la costa: ampliar todavía más su capacidad de desalinización y construir una nueva generación de plantas capaces de producir volúmenes inmensos de agua dulce a bajo coste, casi como si fueran fábricas de río en plena orilla del mar. En la costa mediterránea, la pieza que hace posible este movimiento al revés es una cadena de plantas desalinizadoras que ya no se parecen a instalaciones experimentales, sino a auténticas fábricas de agua. Ashkelon, Hadera, Palmachim, Ashdod y Sorek forman un cinturón industrial donde el mar entra salado y sale convertido en agua potable a escala nacional. Cada día, cientos de miles de metros cúbicos pasan por kilómetros de membranas de ósmosis inversa, empujados por bombas de alta presión que exprimen el líquido hasta el límite físico. En los últimos años, Israel añadió una nueva generación de plantas aún más grandes y eficientes, como la ampliación de Sorek y los proyectos del oeste de Galilea, diseñados no solo para abastecer ciudades y agricultura, sino también para alimentar el propio sistema de recarga del mar de Galilea, con un coste energético y financiero cada vez más bajo por metro cúbico producido. Vistas desde fuera, estas plantas son solo siluetas blancas junto al mar. Por dentro, son el verdadero motor oculto del país. Sensores que ajustan la presión al milisegundo, válvulas automáticas que abren y cierran en función de la demanda, algoritmos que calculan la mezcla exacta entre agua desalinizada y fuentes naturales para mantener la calidad química estable. La red nacional ya no depende solo de la lluvia o de un lago. Depende de que estas fábricas nunca se detengan. Y aún así, por más potentes que sean, seguir solo bombeando agua nueva no basta en un territorio tan seco. Por eso, en paralelo a esta autopista del agua desalinizada, Israel construyó una segunda red silenciosa que aprovecha algo que quase todos os países aínda tratan como lixo: sus propias aguas residuales. Mientras la mayoría de los países del mundo descarga sus aguas residuales al mar o a ríos sobrecargados, Israel decidió tratarlas como si fueran una segunda fuente de agua dulce. Al sur de Tel Aviv, la planta de Shafdan recibe cada día cientos de millones de litros de aguas residuales urbanas y las somete a una cadena de procesos biológicos y físicos que eliminan materia orgánica, sólidos, nutrientes en exceso y patógenos. Lo que entra siendo cloaca densa y maloliente sale convertido en un agua clara, filtrada y pulida, que todavía no es potable, pero sí perfecta para un uso masivo en agricultura. Desde allí, esta agua tratada viaja decenas de kilómetros bajo tierra, infiltrándose de forma controlada en acuíferos del desierto y siendo bombeada de nuevo para regar cultivos en el Negev, cerrando un ciclo que empieza en las ciudades y termina en los campos que antes eran pura arena. Con el tiempo, esta estrategia dejó de ser un experimento
y se convirtió en una segunda red nacional que corre en paralelo al sistema de agua potable y desalinizada, una especie de National Waste Water Carrier que mueve agua reciclada a través de tuberías, estaciones de bombeo y reservorios diseñados específicamente para garantizar que el recurso más caro de todos, el agua dulce de alta calidad, se reserve para las personas, mientras que la agricultura se alimenta, en gran medida, de este flujo recuperado. Hoy, más de 3/4 partes de las aguas residuales del país vuelven a la economía en vez de perderse, liberando presión sobre lagos, acuíferos y plantas desalinizadoras. El resultado es un sistema donde cada gota tiene una función asignada y casi nada se desperdicia. Pero la pregunta clave no es solo cuánto es capaz de producir este entramado de desalinización y reciclaje, sino cómo se comporta cuando el clima aprieta de verdad. Años de sequía seguidos, olas de calor más largas y una demanda de agua que no deja de crecer ponen a prueba, en tiempo real, la resiliencia de la red que Israel construyó. En los últimos años, esta combinación de desalinización masiva, recarga artificial del mar de Galilea y reutilización de aguas residuales dejó de ser solo un plan sobre el papel y empezó a ser sometida a la prueba más dura, un clima que se vuelve cada vez más extremo. Periodos prolongados de sequía en toda la cuenca del Jordán, inviernos con lluvias muy por debajo de la media histórica y veranos más largos y calurosos empujaron el sistema al límite. Sin embargo, cuando el nivel del Kineret volvió a acercarse a zonas de riesgo, la red inversa entró en acción, bombeando agua desalinizada hacia el lago y estabilizando su cota. Al mismo tiempo, mientras la demanda urbana seguía creciendo, el uso masivo de agua reciclada en la agricultura evitó que el sector agrícola colapsara o que tuviera que competir de forma directa con las ciudades por cada metro cúbico disponible. En términos prácticos, eso significa que Israel ya no depende de un invierno lluvioso para sobrevivir al verano siguiente. El país puede ajustar año a año cuánto toma del lago, cuánto envía desde la costa y cuánto recupera de sus propias aguas residuales, como si estuviera operando una máquina compleja con varias palancas de control. Las exportaciones agrícolas se mantienen, las ciudades no sufren racionamientos severos y los proyectos de cooperación internacional en tecnología hídrica siguen expandiéndose. Desde fuera, parece la prueba definitiva de que el modelo funciona. Pero esa imagen de control casi absoluto tiene un reverso inquietante. Toda esa resiliencia está anclada a un sistema que consume enormes cantidades de energía, altera ecosistemas marinos y depende de que miles de componentes tecnológicos funcionen sin pausa. Y es en ese lado menos visible, en el costo real de mantener un país vivo, a fuerza de bombas, membranas y algoritmos, donde aparece la parte más oscura de esta historia. A primera vista, todo esto suena a victoria total de la ingeniería sobre la geografía. Un país sin ríos caudalosos, con desiertos en expansión y lluvias cada vez más irregulares, que logra estabilizar su lago más importante, mantener su agricultura viva y todavía exportar tecnología hídrica al resto del mundo. Pero cuanto más se mira el sistema de cerca, más claro queda que no existe milagro sin costo. Cada metro cúbico de agua desalinizada exige una cantidad enorme de energía eléctrica. Cada planta en la costa expulsa de vuelta al mar una salmuera concentrada que, si no se maneja con cuidado, puede alterar ecosistemas ya frágiles. El propio mar de Galilea, mantenido ahora por bombas y tuberías además de por la lluvia, se convierte en un lago cuya naturaleza depende de decisiones diarias tomadas en salas de control. Israel ganó margen frente a la sequía, pero al precio de encadenar su futuro hídrico a una máquina gigantesca que no puede fallar. Lo que Israel está construyendo, en la práctica,
es un laboratorio a escala real de cómo podría funcionar la gestión del agua en un planeta más caliente. Redes nacionales, reversibles, mares convertidos en reservas, cloacas tratadas como minas de recursos, desiertos transformados en campos cultivables, a fuerza de tuberías y sensores. Para países ricos en energía y capital, este modelo puede ser una salida. Para regiones más pobres, puede ser un horizonte inalcanzable. La pregunta que queda no es solo si Israel conseguirá mantener este sistema durante las próximas décadas, sino cuántas naciones estarán dispuestas, o serán capaces, de pagar el mismo precio energético, ambiental y tecnológico para no quedarse sin agua. En un mundo donde la sequía avanza más rápido que la política, la red hídrica israelí deja de ser solo una historia local y se convierte en algo más inquietante. Un adelanto de hasta qué punto tendremos que reescribir la relación entre ingeniería y naturaleza para seguir abriendo el grifo, sabiendo que, detrás de ese gesto cotidiano, hay un país entero viviendo al ritmo de bombas, membranas y algoritmos. Si este tipo de contenido te ayuda a ver las infraestructuras con otros ojos, no olvides dejar tu like y suscribirte. Aquí vamos a seguir desarmando, pieza por pieza, las megamáquinas que están definiendo el futuro del planeta. En el fondo, la historia del agua en Israel ya no es solo la historia de un país que se negó a desaparecer en el mapa. Es la historia de cómo, paso a paso, fuimos aceptando que la frontera entre lo natural y lo artificial se volviera borrosa. Lagos alimentados por tuberías, mares convertidos en reservas estratégicas, ciudades que beben agua que ayer era cloaca, desiertos que dan frutas gracias a algoritmos y membranas. Israel no venció al desierto con una solución única y milagrosa. Lo hizo levantando una máquina inmensa, costosa y frágil, que tiene que funcionar todos los días, sin margen para el error. Esa máquina es admirada, copiada y al mismo tiempo temida por quienes entienden lo que significa depender de ella para sobrevivir. Porque si algo deja claro esta actualización, es que el futuro del agua no será un regreso romántico a ríos limpios y lluvias previsibles, sino una carrera entre el clima y la ingeniería. Israel se adelantó unos años y hoy vive dentro de ese futuro, un país sostenido por redes invisibles que convierten mar, lluvia y residuos en un mismo circuito controlado. La pregunta, para el resto del planeta, es incómoda, pero inevitable. Cuando la sequía toque a la puerta con la misma fuerza, ¿tendremos la capacidad técnica, económica y política para construir algo parecido? ¿O descubriremos que mirar este tipo de megasistemas desde lejos era mucho más fácil que pagarlos, operarlos y asumir sus consecuencias?